Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Deuteronomio 29:29. Vamos a leer una vez más esta escritura que nos recuerda que hay cosas que son secretas y hay cosas que son reveladas. Aunque esto lo escribió Moisés hace cientos y miles de años, todo esto se ha hecho realidad a través de nuestro Señor, a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. La escritura en Deuteronomio 29:29 dice de esta manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Ahí nosotros debemos señalar esa parte y decir: estas cosas son para nosotros, son reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Con el propósito, dice al final, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, Dios nos enseña y nos revela cosas. Y hay cosas que son secretas, que le pertenecen a Dios, y ahí nosotros pues debemos respetar eso, ¿verdad? Que si Dios ha dispuesto algunas cosas, amén. Y si Él así lo ha querido, amén. Él dice, el apóstol Pablo, que no tendría que darnos a nosotros una explicación de lo que Él hace, porque Él es Dios, sencillamente, ¿verdad? Entonces vamos a respetar esa parte. Hemos hablado de lo que el apóstol Pablo dijo del misterio del Evangelio. Y hace 8 días comentamos sobre el nacimiento y el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo a los discípulos que estaban con él en Marcos 4:11: a vosotros les he dado saber el misterio del reino de Dios. Se lo dijo a ellos porque ellos le habían seguido, ellos estaban con él, ellos oían su enseñanza, ellos habían hecho a un lado muchas cosas y estaban aprendiendo del Señor. Y dice, a las demás personas les vamos a hablar por parábolas. Les vamos a decir las cosas de una manera, esperando que la quieran entender. Si tienen corazón, entenderán. Pero ustedes que están cerca, a ustedes Dios les va a revelar todas las cosas. Hay 5 aspectos del Evangelio que nosotros debemos conocer. Los debemos, como los dedos de la mano, nos puede servir la mano para recordar que el nacimiento de nuestro Señor. El Evangelio contiene el nacimiento de nuestro Señor, su ministerio terrenal, también su muerte, su resurrección y ascensión al cielo, y por último, la segunda venida del Señor. Son 5 cosas que vamos a decir que esto encierra el Evangelio. El Evangelio nos enseña que Jesús nació de una virgen, nació en unas condiciones especiales, fue perseguido desde niño, pero todo su nacimiento fue milagroso, aunque muchas personas lo quieran cuestionar. El ministerio terrenal, el segundo aspecto, Él dijo que hacía milagros y hacía sanidades y echaba fuera demonios por el poder del Espíritu Santo. Jesús atribuyó que lo que Él hacía era porque dependía de su Padre y del Espíritu Santo. Y todo lo que hacía era para cumplir las profecías de su ministerio. Recordamos Isaías 61, cuando Él leyó que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, y Él me ha enviado para predicar buenas nuevas, para vendar los corazones, para dar libertad a los cautivos, para dar óleo de gozo en lugar de luto, en lugar de un manto de angustia. Así que todo lo que el Señor hizo mientras estuvo en la tierra, eso es el Evangelio. Pedro dijo, Hechos 10:38, que el Señor hizo muchos bienes, ayudando, sanando a las personas y librándolas del poder del diablo. Hoy vamos a ver 3 aspectos más. Vamos a empezar con la muerte de nuestro Señor,
que se debe decir es una muerte expiatoria. Eso significa que murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. La gente sabe que Jesús murió, pero exactamente murió para perdonar los pecados, para pagar por nuestros pecados. Por eso se dice que es una muerte expiatoria, que nos perdona a nosotros, nos libra del pecado. Después vamos a ver la resurrección y ascensión y por último la venida del Señor. Porque esto es el Evangelio. Si hoy el mundo nos dice, no, mira la Navidad del niño, un pesebre, pues nos está señalando solamente un poquito de lo que es el Evangelio. Nosotros debemos saber que el Evangelio abarca todo esto, desde el nacimiento de nuestro Señor, su ministerio, su muerte, sepultura, resurrección, ascensión, y está a la diestra del Padre porque va a venir otra vez. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos esperar, ¿verdad? Sí estamos en el mundo, pero esperamos que el Señor pronto vendrá de los cielos por su iglesia. Ahora, quiero señalar algo de la muerte de Jesús y vamos a leer 2 versículos porque la muerte no lo tomó al Señor por sorpresa. No es que de repente el Señor iba a morir. En Mateo 26:45 y en Juan 12:27 vamos a leer lo siguiente. Mateo dice que vino Jesús a sus discípulos y les dijo, dormid ya. ¿Se recuerdan que los había llevado a orar y se durmieron? Les digo, esa no es la hora de dormir, ahora ya pueden dormir, pero les dijo estas palabras. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. El Señor sabía que su hora había llegado. No fue una sorpresa, no fue ¿por qué me pasó esto? Él sabía. En San Juan todavía es muy claro el Señor, porque le dice a los discípulos, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús sabía que esa hora, la hora de su muerte, ya había llegado. Y él estaba preparado. Como ser humano, él tenía esa sensación humana de temor y de angustia, pero él oró y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero yo he venido para esto, hágase tu voluntad y no la mía. Así que el Señor fue como un cordero entregado en la mano de todas estas personas para morir por nosotros. Entonces señalamos, Jesús vino para morir, él sabía que venía para morir como una ofrenda. Y el apóstol Pablo hace una descripción en Filipenses capítulo 2. Es una porción de la escritura con la que debemos familiarizarnos nosotros, porque nos da como un resumen de todo esto. No lo podemos estudiar en detalle, pero sí vamos a leer a partir del verso 5, Filipenses capítulo 2. Donde dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como para decir, bueno, yo soy Dios, yo no voy a morir, yo no debo morir por estas personas. Siendo Dios, dice el siguiente versículo, verso 7, se despojó a sí mismo. Cuando vemos a Jesús lo debemos ver desde esta perspectiva, que siendo Dios se despojó de su divinidad y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, todavía se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la peor muerte en aquel momento. Lo peor que le podía pasar a una persona es que lo crucificaran, lo desnudaban, lo azotaban y lo clavaban en una cruz,
porque los romanos pensaban así desanimamos a cualquiera. Lo exhibían públicamente. Así que el Señor fue exhibido públicamente, avergonzado delante de los hombres, humillado, porque Él se despojó de su divinidad. Se limitó a sí mismo, se hizo como nosotros y se sometió a este proceso de muerte, la peor muerte. Y todo lo hizo por amor a nosotros. Entonces vino la recompensa del Padre. Entonces vino el honor del Padre. La gente humanamente piensa que hay que buscar el honor, que hay que buscar la gloria, buscar la posición, el nombramiento. El Señor nos enseña que es al revés. Primero se sometió al Padre y Él esperó que el Padre lo exaltara. Por eso cuando llegamos al versículo 9 dice, por lo cual, por todo lo anterior, por todo lo que el Señor hizo, el Padre dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se humilló, pero ¿qué hizo Dios Padre? Lo levantó, lo sentó a su diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre todo poder. ¿Dónde están los emperadores, los grandes gobernantes de Roma, de Egipto? ¿Dónde están los faraones? No están. El gran imperio romano hoy no está. Las grandes figuras de la historia no están. El que permanece es nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos se pongan por estrado de sus pies, porque Él va a venir pronto. Amén. Lo que el apóstol Pedro dijo en el capítulo 1 de la primera carta, donde dice él que el Señor nos rescató de una vana manera de vivir, es el verso 18, sabiendo esto, que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Esos metales pueden ser preciosos en el mundo, pero no es con eso que Dios nos ha redimido, sino que dice el versículo 19, sino con la sangre, ustedes ya lo tienen, la sangre preciosa. ¿Cómo es la sangre de nuestro Señor? Preciosa. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Pedro nos aclara cuándo ocurrió todo esto. Dice el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, la muerte de Jesús estaba planeada por el Padre y el Señor y el Espíritu Santo desde antes de que el mundo existiera. Mucho antes, en la eternidad, Dios decidió amarnos y decidió hacer un sacrificio para rescatarnos a nosotros. Esto es amor. Amén. Para eso nació, pero para eso murió y para eso resucitó y para eso ascendió al cielo y está sentado ahí para regresar pronto por su iglesia. Amén. En la opinión de los líderes religiosos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley, Isaías los describió. El capítulo 53 es otro capítulo de la Biblia, así como el Salmo 23, Isaías 53. Nosotros debemos hacer lectura constante de este pasaje porque nos enseña qué fue lo que pensaron las personas. Dice Isaías 53, verso 3, que fue despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado y no lo estimamos.
Pero el verso 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo que ellos pensaban era que Jesús merecía ese castigo. Jesús era digno de muerte. Jesús merecía el peor castigo porque se había hecho hijo de Dios, porque hacía milagros en sábado, porque no respetaba las tradiciones. Ellos dijeron, tiene que morir, y fue rechazado. Cumpliendo la escritura de Isaías 53, dice el verso 5, pero en realidad Él fue herido por nuestras rebeliones. Si Jesús fue azotado y fue herido y fue crucificado, atravesado con los clavos, es por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Podemos ser sanados, podemos ser curados, podemos ser en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, ser sanados por la bondad y la misericordia de nuestro Señor. Porque hace 2000 años Jesús pagó en su cuerpo por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Y dice, todos nosotros, en realidad, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Esta expresión, cada cual se apartó por su camino, es la expresión de todos los que quieren hacer su propia voluntad. Porque el Señor, como un buen pastor, tiene un rebaño. Hay que seguir al buen pastor. No hay que apartarnos, no hay que desviarnos. Sigamos al buen pastor. Pero dice la Escritura, cada cual se apartó por su camino. Es cuando los seres humanos decimos, yo quiero hacer mi propia voluntad. Yo sé que la Biblia dice esto, pero yo quiero hacer mi voluntad. Yo sé que la voluntad de Dios es esto, pero yo quiero hacer mi voluntad. Ahí está escrito en Isaías. Todos nos hemos descarriado. Al venir al Señor, debemos aprender, como dice el Padre Nuestro, a orar y decir, hágase tu voluntad, no la nuestra. Sigue diciendo él, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue angustiado, afligido, no abrió su boca, fue como un cordero llevado al matadero. Así fue nuestro Señor. No se quejó, no abrió su boca para quejarse, para acusar o para condenar o maldecir. Fue como una oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, porque estaba expiando con su muerte nuestros pecados. Este hecho de que Dios se haga carne y que Dios quiera morir por nosotros, la gente en aquel momento, y todavía algunos hoy, les es como un misterio. Es imposible que eso pueda ocurrir, porque los griegos, y ustedes saben, se recordarán, está a la mano conocer la mitología de los griegos. Los griegos tenían unos dioses, una cantidad de dioses y diosas que estaban hechos semejantes a los hombres. El dios más importante, Zeus, era un conquistador. Se transformaba en animal para seducir a las mujeres. Ellos proyectaron sus pecados en sus dioses. Las debilidades del ser humano se las atribuían a los dioses. Los dioses eran celosos, se peleaban entre ellos. Estaba el dios de la guerra, el dios del vino. Para ellos todos los pecados tenían un dios, y esas imágenes de dioses eran peor que los seres humanos, y ellos lo adoraban y eran sus dioses. Por eso cuando escuchan el Evangelio, vamos a 1 Corintios capítulo 1. Cuando se les habla el Evangelio y se les enseña que hay una vida nueva, que hay un perdón de pecados, que hay un sacrificio para perdonarlos, a ellos les pareció todo esto como una locura. Y dice el verso 21,
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pongan atención a estas palabras. Agradó a Dios. ¿Qué le agradó a Dios? Salvar ¿a quiénes? A los creyentes por medio de la locura de la predicación. Decir que por el sacrificio de Jesús alguien es perdonado y salvado era una locura para los griegos. Y este mensaje era una especie de confusión para ellos. Y sigue explicando el apóstol Pablo, verso 22, donde dice, es que los judíos piden señales. Hay personas que cuando se les habla de Dios piden señales. A ver, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Ellos piden señales porque aunque el Señor les dé señales como quiera, no van a creer. ¿Se recuerdan que el Señor resucitó a Lázaro? ¿Creyeron en Jesús por eso? Ellos estaban pensando, vamos a matar a Lázaro porque Lázaro es un testimonio de que Jesús lo resucitó, mejor lo vamos a matar para que la gente no cree en Jesús. Vieron los milagros, pero no lo reconocían. Y aquí nos dice, los judíos piden señales, y aunque el Señor les dio señales, no lo reconocieron. Y los griegos buscan sabiduría. Los griegos representan a las personas que quieren explicaciones. Son las personas que dicen, ¿por qué esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y aunque se les explicara algo, como quiera, no quieren creer. Los griegos buscan sabiduría. Y en el versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. El niño que nació fue crucificado. Y dice, para los judíos esto es tropezadero, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, para los griegos, ¿qué es? Locura. Para unos tropiezo y para otros locura. Cuando les hablamos del evangelio, ¿qué nos dicen las personas? Es que ustedes están locos. Es que ustedes se han metido mucho en la religión y están mal de la cabeza. Están locos. Gloria a Dios, ¿no? Ni psiquiatras son para decir eso, pero tenemos como dice el apóstol Pablo, volvemos al verso 21 al final, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Anunciar el evangelio será una locura para los que lo rechazan, para los que se pierden, para aquellos que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento y no ven salvación, no ven esperanza. Y es como una locura buscar refugio en una religión rechazando al Salvador. Es una locura rechazar el mensaje de la salvación. Es una locura rechazar el mensaje de la vida eterna, el regalo de la vida eterna. Y buscar en una religión vacía la esperanza y la seguridad de la salvación. Nunca la va a tener la persona. Para los judíos, predicar el evangelio es tropiezo. Y para los gentiles, para los griegos, es una locura. Así que cuando tú le compartas a alguien y esa persona dice, oye, esto es una locura, tú sabes que eso está aquí en las Escrituras. Las personas así pueden reaccionar. Verso 24, mas para los llamados, para nosotros, judíos o griegos, Cristo no es una locura, es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es nuestro Señor? El poder de Dios, la salvación de Dios. Se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Su nombre es Emanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Él es príncipe de paz, Padre eterno, consejero, Dios fuerte. Para nosotros Cristo es precioso. Dijo Pedro también, para nosotros Él es precioso. Para los que no creen,
es una piedra de tropiezo. Para los que no creen, el evangelio siempre será una locura. La gente se ha burlado y dice, ay, son los evangélicos, los aleluyas. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios que marcamos una diferencia. Y si estamos locos es por la salvación. Y si estamos así de mal para algunas personas es porque hemos entendido el misterio de Dios, que a través de esta predicación Dios quiso salvar a los creyentes. Y los que se creen muy inteligentes y los que se creen muy sabios no encuentran salvación en el Señor. Porque hay que ser un poquito humildes para recibir este mensaje, ¿verdad? ¿Ustedes rechazaron el mensaje alguna vez cuando alguien les habló la primera vez del evangelio? La reacción humana es rechazarlo. Ay, no, yo estoy bien con mi religión. Yo así estoy bien. Yo no necesito eso. Ay, qué exagerados. Se me hacen muy exagerados ustedes. Bueno, creemos que Jesús murió por nuestros pecados y que con su muerte Él nos compró el perdón. Con su sangre nos limpia de pecado. Ahora, Jesús murió, ¿y qué pasó cuando Él murió? Lo sepultaron. Vamos al siguiente punto. Vamos a hablar de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor. Todo el evangelio, mis amados hermanos, es algo sobrenatural, es extraordinario, es milagroso, es algo que no se puede entender con facilidad. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, donde se habla precisamente de la resurrección. Antes de ascender al cielo, el Señor resucitó. Y el apóstol Pablo dice, a partir del versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente, aquí empieza la enseñanza del apóstol, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué? Cristo murió por nuestros pecados. Era lo que estábamos mencionando. Una muerte expiatoria. Murió por nosotros, no porque Él merecía. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por ejemplo, citamos Isaías 53. Versículo 4. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día. Aquí ya se está enseñando, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras también, a lo que Dios había profetizado. Y que apareció a Cefas o a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí también, dice el apóstol Pablo. El Señor resucitado se apareció a muchos testigos, más de 500. Y eso nos lleva a un pensamiento. Si no hubiera resurrección, si alguien dice, yo no creo que haya resurrección, uno se muere y punto. Uno se muere y ya. Pero el evangelio, la esperanza del evangelio es enseñarnos que habrá resurrección y que por eso Cristo resucitó. Pasamos al versículo 13 y el apóstol Pablo hace una serie de razonamientos. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, en esa posibilidad, si no hubiera, entonces tampoco Cristo resucitó. Pero se recuerdan que Él ya dijo que había resucitado y se apareció a más de 500.
Pero estamos en una lógica, ok, si no resucitó, entonces Cristo tampoco. Y sigue diciendo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Vamos a leer ahora en versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo y Cristo no resucitó, somos dignos de lástima. Somos como personas engañadas, sin esperanza y viviendo una mentira. Entonces, dice el apóstol, somos dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Pero el mensaje está en el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Si las personas no quieren creer en la resurrección, si las personas se niegan a aceptarlo, si las personas lo rechazan, la Biblia tiene un mensaje: Cristo ha resucitado de los muertos. Y usa una palabra muy importante en la Biblia: primicias de los que durmieron es hecho. ¿Se recuerdan que Dios le enseñó a su pueblo sobre las primicias? Lo primero que se recogía era apartado para Dios. El primer hijo que nacía, apartado para el Señor. Lo primero de la cosecha, apartado para el Señor. Lo primero es del Señor. ¿Qué dice ahora? ¿Qué es Cristo? Él es la primicia de Dios. Él es lo primero. Por eso Cristo es el modelo. Él resucita y Él es la garantía, es la primicia de Dios para nosotros, para asegurarnos que nosotros también tenemos seguridad de la resurrección. Lo podemos leer una y otra vez, pero aquellos que entienden el principio de las primicias son los que pueden disfrutar realmente este versículo. Pasamos al verso 51. Ahora el apóstol dice, nuevamente dice, les voy a decir un misterio. Les vamos a hablar un misterio. No todos dormiremos. Quiere decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Las personas que están vivas, dice el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, los que ya están muertos. Y el apóstol dice, y nosotros, los que estamos vivos, seremos ¿qué? Transformados. Cuando el Señor venga, van a pasar dos cosas: los muertos resucitan, los vivos son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y haz la prueba, ¿cuánto te tardas en hacerlo? En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo será glorificado, el cuerpo será transformado para la eternidad. Porque aquí también explica el apóstol, la carne, la sangre no puede, esto es corruptible, no puede heredar lo eterno. El cuerpo tiene que ser transformado completamente por el poder de nuestro Señor. Así que cuando Él venga, hay otro pasaje que nos va a decir que el Señor, así como fue levantado a los cielos, así va a regresar. En Hechos 1, cuando el Señor estaba dando las últimas instrucciones, dice que les dijo, ustedes recibirán poder y ustedes van a ir por todo el mundo para predicar el evangelio. Y habiendo dicho, Hechos 1:9, habiendo dicho estas cosas,
Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. No dice que eran ángeles, pero podríamos pensar que eran ángeles. No eran parte del grupo de ellos, no eran parte de los apóstoles, de los discípulos, no era parte de esa comunidad, los cuales les dijeron: varones galileos. Traían una palabra diferente a todo lo que ellos estaban viendo. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice? Así vendrá. Este mismo, así como lo ven ascender, así vendrá otra vez, como le habéis visto ir al cielo. Y si nos vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, aquí hay algo que nos puede ayudar a fortalecer nuestra fe. Porque en el Nuevo Testamento a la muerte se le llama de una manera diferente. Se le dice dormir. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los ¿qué? De los que duermen. Está hablando de los muertos. No queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En realidad, ante la muerte solo hay 2 personas: los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. La muerte es el momento final de cada ser humano, y llegando a ese punto, ¿hay esperanza o no hay esperanza? Y no quiero que ustedes estén tristes como los que no tienen esperanza. Pongan atención a esto, porque si creemos, ¿qué es lo que nosotros afirmamos? Que Jesús murió y resucitó, como ya lo vimos, ¿qué va a pasar? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Saben que estas líneas son muy importantes comprenderlas? Porque si creemos que Jesús, ¿qué? Murió y resucitó. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bueno, hay un grupo religioso, los testigos de Jehová. Ellos enseñan que una persona al morir duerme. Como dijo Salomón, los muertos nada saben. Entonces, de allí ellos han tomado una enseñanza para decir que los muertos nada saben. El que está muerto está dormido, él ya no es consciente. Es como cuando un niño se queda dormido y no lo despiertan con nada. Así que ellos no saben nada. Pero si leemos nuevamente, dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ¿qué? Traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes? A los que durmieron. ¿Por qué los va a traer con él? Porque ya están con él. Cuando Pablo dice: yo quisiera morir y estar con el Señor. O sea, la muerte de un cristiano es pasar directamente con el Señor. ¿Qué le dijo el Señor al ladrón de la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy vas a estar conmigo. El Señor traerá con Jesús, dice, a todos los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que creyeron en Jesús y que fueron depositados en la tierra, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos serán los primeros en resucitar. Y dice, luego nosotros. Primero los muertos resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero se recuerdan lo que decía Corintios: en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Entonces estaremos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, ¿qué? Alentaos, anímense con estas palabras. Ante el dolor, el sufrimiento, la muerte, tomemos estas palabras. Fortalezcamos nuestro corazón con estas palabras. Todos aquellos que ya partieron, que no están con nosotros, resucitarán primero, y luego nosotros seremos transformados. Amén. Bueno, vamos a Corintios ahora para terminar. Dice el apóstol Pablo en capítulo 2, hablamos sabiduría, verso 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Las personas que han alcanzado madurez pueden entender esto, lo pueden aceptar fácilmente. Y sabiduría no de este siglo. Esta no es la sabiduría del mundo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Verso 7. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Lo que nosotros estamos explicando aquí, ahora, para algunas personas es un misterio. No lo pueden creer, no lo pueden aceptar, no lo pueden entender, lo van a rechazar de una y de otra manera. Pero nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Se hubieran dado cuenta quién era el Señor y no hubieran hecho lo que hicieron. Así que cuando hablamos del Evangelio, debemos hablar, al hablar del Evangelio, 5 puntos. Jesús nació de una virgen, nació en un pesebre, se despojó y se hizo hombre, y ejerció un ministerio por el poder del Espíritu Santo. Hizo bienes y sanó a los oprimidos por el diablo, echó fuera demonios, levantó paralíticos, para demostrar que el reino de Dios se había acercado. Fue rechazado. No importara el milagro que Jesús hiciera, para mucha gente era un tropiezo. Era un estorbo, era un enojo, una molestia lo que Dios hacía a través de él. Entonces, al anunciar el Evangelio, hablamos de su ministerio, su nacimiento, su ministerio y de su muerte. Tenemos que enseñar que Jesús murió y también resucitó. Ascendió al cielo y ahí está sentado. Y cuando los primeros cristianos quisieron hacer un resumen de la enseñanza, se formó el credo. El credo es un resumen de la fe. El credo dice que el Señor está sentado a la diestra del Padre y que vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Habrá una primera resurrección. La primera resurrección es para los hijos de Dios, para estar con el Señor. La segunda resurrección será para juicio. Para todas aquellas personas que rechazaron el Evangelio, resucitarán para ser juzgados. Los muertos en Cristo resucitarán, como dijo Pablo, estaremos con el Señor para siempre. Hablamos de la segunda venida porque ese es el mensaje del Evangelio, que Jesús vendrá como rey, con voz de mando, con trompeta, porque sonará la trompeta y el Señor vendrá
por su iglesia. Y eso es lo que nosotros creemos. Estas cosas, el nacimiento, el ministerio, la muerte, la resurrección y la segunda venida, esta es la esencia del Evangelio. Así que cuando hablemos del Evangelio, hablemos de estas cosas. Y no nos dejemos llevar, ¿verdad? Porque la gente nos va a decir que Jesús es un niño, que el niño Jesús, que nazca en tu corazón, que el niño Jesús, etc. No es un niño, es el Rey de Reyes. Es el Señor de señores. Es el Rey de la gloria. Amén. Iglesia, esta es nuestra verdad. Jesús ya no es un niño. Fue un niño hace 2000 años. Murió hace 2000 años. Un sacrificio perfecto, una sola vez, para perdonar nuestros pecados, para darnos herencia y para asegurar nuestra salvación. Por eso Él fue la primicia de la resurrección. Porque antes del Señor ya habían resucitado algunas personas. Por ejemplo, Lázaro. En un pueblo que se llamaba Naín, ahí el Señor resucitó a un muchacho. El Señor resucitó a varias personas, pero esas personas volvieron a morir. El primero que resucita para no morir nunca más es el Señor. Él es la primicia para nosotros. Es la garantía, la seguridad que así nosotros resucitaremos con el Señor. Cuando Él venga, los muertos resucitarán, y si nosotros estamos vivos, seremos transformados. Así que esperamos la venida de nuestro Señor. Hay un versículo en Romanos, creo que sí va a ser el último o el penúltimo. En Romanos 16, dice el apóstol Pablo: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Ya lo tienen? 16:25. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto ¿desde cuándo? Desde tiempos eternos. Esto estaba guardado desde la eternidad y Dios lo fue revelando hasta llegar a nuestro Señor. Y todas las personas de todos esos tiempos nunca entendieron como nosotros lo podemos entender ahora. Para ellos esto era como un rompecabezas, tenían una pieza. Entendieron que Jesús nació, pero ahora nosotros tenemos todo el cuadro completo. Sí nació, sí tuvo un ministerio terrenal, sí murió, resucitó, ascendió al cielo y va a venir por segunda vez. Nosotros ya tenemos todo el paquete completo, a diferencia de hace 2000 años. Entonces dice él: el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio. Se recuerdan que los misterios son para los hijos, los que se ha revelado es para nosotros. Se nos ha revelado que el Señor desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que se obedezca a la fe. Ahora esto se ha dado a conocer para nosotros. Ahora nosotros no estamos a oscuras, ahora nosotros no estamos en incertidumbre. Tenemos el entendimiento claro de nuestro Señor Jesucristo, que así como nació, hizo bienes en la tierra, murió, resucitó, ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y lo que la iglesia espera es no a los reyes. El mundo está esperando ahora a los reyes, fin del año. El mundo nos dijo: miren, ahora Jesús, celebren a Jesús. Y nos vendieron la imagen de un feliz Navidad. Y ahora nos dicen: no, vamos a hacer a un lado la Navidad. Ahora es
la fiesta de celebración del año. Antes de que termine el año, compre, vaya a la tienda, tenga esto, sea feliz comprando esto, váyase de viaje, celebre el fin del año 2021. Cuando termine el 2021, ¿qué dice el mundo? Reyes, compren regalos para sus niños. Y cuando te pase el 6, ¿qué va a pasar? Los tamales. Y después, ¿qué va a decir el mundo? El día del amor. El mundo quiere mantener entretenidas a las personas. El evangelio es la palabra que nos libera porque nos enseña la verdad y nos enseña lo que realmente va a pasar, que nuestro Señor está pronto a venir por todos nosotros. Amén. Creo que debemos dar gracias a Dios por este año y decir: Dios ha estado con nosotros y estará con nosotros. Amén. Estará con nosotros. Y no importan los problemas o no importa lo que el mundo quiera traer. Recordemos el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así que cerremos este año con esta palabra. El Señor es mi luz y mi salvación. Y empezando este 2022, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, nada nos puede separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a orar. Y te recomiendo que antes que termine el año, llenes tu corazón con la palabra de Dios. Tomes promesas para tu vida. Es como antes de hacer un viaje, vamos a comenzar un año nuevo. Ve a la palabra, encuentra promesas. Alimenta tu corazón con eso. Porque vas a oír muchas voces. Te van a decir los economistas, los educadores, los filósofos, los psicólogos, todos te van a tratar de decir qué va a pasar en el 2022. Cuando tengas las palabras de Dios en tu corazón, como le dijo el Señor a Josué, nunca se aparte este libro de tu boca, medita en él de día y de noche, porque entonces harás prosperar. Y le dice, medita de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas, el Señor estará contigo. Amén. Así que terminando este año, recordemos que el Señor es nuestra fortaleza, que no vamos a estar atemorizados, que no vamos a estar intimidados por lo que el mundo diga, porque estamos fortalecidos con las palabras de nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor y misericordia que ha sido abundante durante este año 2021. Que no ha faltado ninguna de tus buenas promesas, no han faltado en nuestra vida. Oramos que esta bondad, fidelidad y misericordia cubra a cada uno de tus hijos, cada familia que aquí está representada y cada familia que reciba de esta palabra en el nombre de Jesús, sean bendecidos, ayudados y fortalecidos por el Dios del cielo, por el Dios todopoderoso. Sean guardados de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad, de toda acechanza maligna, del lazo del cazador. Y sean prosperados aún en los tiempos más difíciles. Tengamos abundancia para compartir con otros. Lo pedimos para tu gloria, en el nombre precioso de Jesús. Amén.